Bien, entonces, ¿para qué serviría esto? Por ejemplo, para calcular si yo tengo un determinado material y quiero fabricar una resistencia. Los fabricantes esto lo hacen, este cálculo lo hacen los fabricantes de resistencia. Tengo una resistencia eléctrica de 10 ohms. Voy a tener material 1, material 2, dos tipos de materiales distintos. Con el material 2, arranquemos con el material 2, con una resistividad, que esto me lo da el tipo de material, de 40 ohms por milímetros cuadrados sobre metro. Una sección de 0,5 milímetros cuadrados de conductor. Entonces, de la fórmula de resistencia, yo aquí he despejado la longitud. ¿Cómo hago? La longitud está dividido por la sección, entonces la sección pasa multiplicando a la resistencia. La resistividad está multiplicando a la longitud, lo paso para el otro lado dividiendo. Entonces me queda la resistencia multiplicada por la sección y dividida por la resistividad. Esto es un despeje típico de los que van a encontrar en electrotecnia y por lo cual yo les decía que hay que trabajar el despeje de fórmulas. Si yo después reemplazo los materiales, me da que la longitud para con este material que tiene esta sección me dé una resistencia de 10 ohms, tendría que ser de 12,5 centímetros. Quiere decir que tiene que tener un largo de 12,5 para cuando tenga una sección de 0,5 milímetros cuadrados y un material de 40 ohms por milímetros cuadrados por metro. Si pasamos a este otro material, material 1, la resistividad va a ser de 50 ohms por milímetros cuadrados sobre metro y una sección ahora de 1 milímetro al cuadrado. Hago exactamente lo mismo. Parto de la fórmula de resistencia eléctrica, despejo la longitud, la sección pasa multiplicando la resistencia, la longitud queda como está y la resistividad pasa dividiendo a la resistencia. Si reemplazo los valores, 10 ohms, 1 milímetro cuadrado y el valor de resistividad, me va a dar que necesito 20 centímetros para obtener estos 10 ohms de resistencia. Quiere decir que el fabricante, para un material, si se fijan, mayor sección voy a tener y mayor longitud. ¿Por qué? Por la resistividad del material, porque es otro material distinto. Entonces voy a tener que me da que para este tipo de material, con esta sección, voy a necesitar una longitud de 20 centímetros para obtener estos 10 ohms que uno quería. Bien, ahora, fíjense acá yo tengo 4 resistencias comerciales de las que se pueden comprar en una casa de electricidad electrónica. Símbolos eléctricos. Este es el símbolo eléctrico de las resistencias, como pueden observar acá. Y acá yo tengo otra forma de representar las resistencias, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Entonces, la resistencia total o equivalente sería el valor que tiene que tener una resistencia totalmente nuevo para que genere el mismo efecto que estas 4 resistencias. Entonces, yo voy a tener que para ello lo que se hace es se suman las resistencias. La resistencia total va a ser R1 más R2 más R3 más R4. Que acá, como todas las resistencias valen 100 ohms, serían 100 más 100 más 100 más 100 que me da 400 ohms. ¿Por qué? Básicamente la explicación de esto, simplemente estoy colocando mayor longitud. Fíjense, los electrones tienen que atravesar esta resistencia, después tienen que atravesar esta, después esta y después esta. Contra más longitud tengo, mayor es la resistencia. De ahí vendría un poco la explicación de esta conexión. A esta conexión se le llama conexión serie. Ahora, ¿qué pasaría si las tengo en paralelo? Bien, para el cálculo en paralelo voy a tener acá la conexión real que se haría, acá el circuito esquemático y cualquiera de los dos símbolos está bien, ¿no?
este símbolo de resistencia o este símbolo de resistencia lo van a encontrar en los distintos esquemas que pueden llegar a ver de circuitos eléctricos automotrices o domiciliarios. En domiciliarios no se ve tanto resistencia, sino en circuitos electrónicos, y en circuitos de electricidad automotor sí pueden encontrar estos símbolos de resistencia. Bien, para el cálculo de resistencia en paralelo, ¿qué se recomienda? No hacer más de 2 resistencias en paralelo. ¿Cómo sería esto? Primero, fíjense, voy a calcular el paralelo de la resistencia R1 y R2, y en función de ese resultado voy a calcular el paralelo de estos dos, porque si no la fórmula se haría muy grande y muy difícil de calcular, se podría complicar. Entonces, ¿cómo hago? Hago primero el paralelo de resistencia 1 y resistencia 2. Para la R1 y R2, el paralelo va a ser 100 por 100 dividido 100 más 100. Multiplico las dos resistencias dividido la suma de las dos resistencias, R1 por R2 sobre R1 más R2. Si calculo, acá me va a dar 100 por 100, 10.000 ohm al cuadrado, dividido 100 más 100, 200, me queda 50. Este ohm se simplifica con el cuadrado y por ende me queda en ohm. 50 ohm. Quiere decir que el paralelo de estas dos resistencias de 100 ohm me va a dar 50 ohm. Y ahora sí, calculo el paralelo de estas dos resistencias, que me va a dar el valor de la resistencia total. Resistencia total va a ser igual a la resistencia 1,2 por la resistencia 3, dividido la resistencia 1,2 más la resistencia 3. Esto sería 50 por 100, que me va a dar 5000, 50 más 100, 150. Si calculo, me da 33,33 ohm. Quiere decir que si yo coloco una resistencia de 33,33 ohm, me genera el mismo efecto calórico y todo lo mismo que estas tres resistencias de 100 ohm en paralelo. Bien, ahora vamos a lo siguiente. Ahora, todos los materiales, supongamos un material, todos conocen que cuando yo caliento un material, por ejemplo, se altera su longitud. Se expande y se altera su longitud, se hace más largo. Cuando lo enfrío se hace más cortito. Y la variación, la cantidad de longitud que crece o disminuye según la temperatura, depende del tipo de material. Hay materiales que cuando yo los caliento se expanden mucho, hay materiales que cuando yo los caliento se expanden muy poquito. Bien, de la misma forma todos los parámetros que tiene un material se van a alterar con la temperatura. Entonces la resistencia eléctrica también va a variar con el efecto térmico. Bien, por ende, yo voy a tener que la fórmula va a ser RT, que es la resistencia a una determinada temperatura, por ejemplo, supongamos 20 grados. La R0, que es la temperatura, la resistencia que voy a tener a 0 grados centígrados de temperatura, multiplicado por todo esto. 1 más alfa por delta T. ¿Qué es alfa? El coeficiente térmico y se mide en 1 sobre grado centígrado. ¿Qué me indica? ¿Cuánto va a variar la resistencia por cada grado centígrado que aumente o disminuya? Bien, ese es el coeficiente térmico y el delta T. Básicamente, yo dije que la temperatura de referencia, por poner un valor, podía ser 20 grados, 30 grados, 60 grados, 80 grados. La temperatura de referencia final es la que yo quiera conocer. La R0, la resistencia a 0 grados, es un dato que se puede obtener. Y yo tengo que el delta T es igual a la temperatura menos los 0 grados. Por lo tanto, el delta T en este caso va a ser igual a la temperatura. Quiere decir que si la temperatura final es de 60 grados, el delta T es de 60 grados. Porque siempre parto de 0 grados. Mi temperatura de referencia es 0 grados. Entonces el delta T va a ser igual a T. Bueno, ahora centrémonos en esto, en el coeficiente térmico. Si el coeficiente térmico es negativo,
estoy ante un coeficiente térmico negativo, NTC, un material tipo NTC. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la temperatura, disminuye la resistencia. Por lo tanto, voy a tener que el coeficiente de variación térmico, por ejemplo, en un material tipo NTC, tiene el signo menos. Ahora, si yo tengo materiales con coeficiente térmico positivo, estoy ante un material tipo PTC. Aumenta la resistencia cuando aumente la temperatura. Para ese caso el coeficiente térmico va a ser positivo. Es decir, si me aumenta 20 grados y tenía 10 ohms, obviamente la resistencia, supongamos, va a aumentar a 30 ohms. Aumenta la resistencia con la temperatura. Estoy ante un caso de un material tipo PTC. Ahora, para un material NTC, supongamos, me aumenta de 10 grados la temperatura a 20 grados centígrados, la resistencia estaba en 10 ohms, cae a 5 ohms, por ejemplo. Eso es para los materiales NTC. Bueno, como este coeficiente depende del tipo de material, también hay tablita. Para todos los coeficientes, como vimos recién, como era el coeficiente de resistividad, había una tablita. Bueno, para el coeficiente térmico también hay una tablita. Estas tablitas están disponibles o en internet o en manuales, se buscan. También símbolo aluminio, material aluminio. Voy a tener que el coeficiente térmico, fíjense, este es positivo, 0,004, 1 sobre grado centígrado. Por lo tanto, estoy ante el aluminio, es un material de tipo PTC. Fijémonos para el grafito. Para el grafito estoy ante un material NTC. Quiere decir que cuando aumente la temperatura me va a disminuir la resistencia. Bien, fíjense que para el resto de los materiales conductores voy a tener que son PTC, coeficiente térmico positivos. Aquí hay un ejemplo de cómo calcular la resistencia en función de la ley de Ohm. Yo tengo que la tensión, la resistencia y la corriente. La resistencia hasta ahora hemos visto cómo fabricarla, que depende de un material y cómo se fabrica. Ahora, esa resistencia, cuando la someta a una fuente de alimentación, a una tensión, va a generar una corriente. Por ejemplo, lo que hemos estado viendo es cómo fabricar una lamparita. Ahora quiero ver cómo va a reaccionar esa lamparita cuando ya la conecte a la batería del auto. Cómo esa lamparita va a interactuar con el medio. Bien. Cuando lo conecte a una tensión de 12 voltios, por ejemplo, según la ley de Ohm, yo despejando de la ley de Ohm, I es igual a la tensión, directamente proporcional a la tensión. Recordemos, la tensión iba a ser la fuerza con la cual se empujan los electrones. La resistencia era la oposición al paso de los electrones, por lo tanto va a ser una fuerza que va a tender a frenar a los electrones, y entre ellos dos van a determinar la corriente, que eso me daba la velocidad con la cual circulan las cargas eléctricas. Por ende, si se aumenta la tensión, se empuja más fuerte, aumenta la velocidad con la cual se circulan las cargas. Si se aumenta la resistencia, disminuye la corriente porque disminuye la velocidad con la cual circulan las cargas. Entonces, yo conociendo la tensión, si despejo de la ley de Ohm, me queda que la resistencia es igual a la tensión dividido la corriente. Por ende, conociendo la tensión, fuerza con la cual se empujan las cargas, conociendo la corriente, velocidad con la cual circulan las cargas, puedo conocer la resistencia, la fuerza de oposición que está presentando esta resistencia. 12 voltios dividido 3 amperes me va a dar 4 ohms. Bien, por otro lado, tenemos los materiales aislantes, porque hasta ahora hemos estado refiriéndonos a conductores y materiales que tienen cierta resistencia.
que son conductores pero con cierto grado de resistencia. Bueno, vamos a los materiales aislantes. Los materiales aislantes tienen resistencias muy elevadas, mayores a 10 megaohm. Por ende, una de las características que más nos interesa va a ser la máxima tensión eléctrica que pueden soportar. ¿Por qué? Porque los materiales, en función de su resistencia, yo empiezo a aumentar la tensión, no va a circular corriente, porque la resistencia es tan grande que no va a circular corriente a través de ellos. Entonces, si yo tengo el material y tengo un positivo acá y una tensión acá negativa, un polo positivo y un polo negativo de la tensión, cuando esta tensión la voy a ir aumentando 1000 voltios, 2000 voltios, 3000 voltios, va a llegar, estamos hablando de tensiones muy elevadas, va a llegar un momento que el campo eléctrico que se forma empieza a arrancar electrones desde la estructura. Eso hace que se desintegre el material, se perfore y pierda todas sus propiedades, se queme. Entonces, si yo meto el dedo donde está el material deteriorado, puede ser que me electrocute, porque el aislante ya no va a estar frenando a la tensión. Ya se va a haber destruido el material y meto el dedo donde tenía que haber un aislante, pasa para abajo el dedo porque el aislante está roto y me puedo electrocutar porque llego hasta donde está el cobre, el conductor. Entonces, la máxima tensión que soporta sin que se destruya un material aislante va a estar dado por un coeficiente de los materiales. Por lo tanto, si es un coeficiente o una constante, hay tabla. Rigidez dieléctrica, la cual depende del material y se mide en kilovoltios por milímetros de espesor. Depende del espesor. Y entonces por un lado voy a tener la rigidez dieléctrica y por el otro lado el espesor del material. Si yo multiplico la rigidez dieléctrica por el espesor, me va a dar la máxima tensión que puedo soportar. Entonces, teniendo un determinado material, ya lo tengo, por ejemplo Tergopol. Si yo quiero que soporte más tensión, ¿qué tengo que hacer? Poner más Tergopol, hacer más ancho el espesor, para aumentar la tensión que puede resistir. Entonces, ¿cómo calcular el espesor material aislante para que soporte una tensión máxima de 10 kilovoltios sin destruirse? Entonces, supongamos que tengo un material cuya rigidez dieléctrica es de 5 kilovoltios por milímetro de espesor. Entonces, yo de la fórmula, tensión máxima es igual a la rigidez dieléctrica por el espesor, despejo el espesor. La tensión máxima es según la tensión a la cual vaya a estar sometida el material, es un dato, yo lo conozco. Por ejemplo, 10 kilovoltios. La rigidez dieléctrica depende del material que haya elegido. Entonces, quiere decir que si tengo 10 kilovoltios dividido 5 kilovoltios por milímetro, necesito que para un material que tiene 5 kilovoltios por milímetro de rigidez dieléctrica, para que no se me destruya cuando yo le aplique 10 kilovoltios, tiene que tener un espesor mayor a 2 milímetros, o sea, puede ser de 2 milímetros, de 3 milímetros, de 4 milímetros, de 5 milímetros. Lo que pasa es que si es muy grueso, desperdicio plata, porque comprar algo más grueso es poner plata. Entonces, si con 2 milímetros anda bien, se pone con 2 milímetros. De última, si quiero reforzar para no andar muy justito, lo que se hace es se pone de 2,5 milímetros, un poquito más. Bueno, supongamos un material que tiene 2 kilovoltios por milímetros de espesor, para que soporte estos 10 kilovoltios. Si hago el mismo proceso de la fórmula, tensión máxima que soporta el material aislante es igual a la rigidez dieléctrica por el espesor, despejo el espesor, espesor es igual a la tensión máxima dividido la rigidez dieléctrica. La rigidez dieléctrica está multiplicando, pasa dividiendo, entonces el espesor me va a quedar tensión máxima que eso puede soportar dividido la rigidez dieléctrica, me da 5 milímetros. Es decir, que con este material que tiene 2 kilovoltios por milímetro,
para que soporte los 10 kilovoltios necesito que mínimo sea de 5 milímetros de espesor. Entonces fíjense que este material va a ser mucho más ancho que el otro material que teníamos antes para que soporte estos 10 kilovoltios. Bien, esto es todo. Espero que les aclare un poco el panorama. Esto es un complemento del material que hemos subido en la clase y bueno, y espero que les sirva para poder resolver el trabajo práctico número 4. Nos estamos viendo. Chau, chau.